Estamos dialogando con el doctor Fabián Vítolo, que es director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañía de Seguros. Hola Fabián, ¿qué tal? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Lo mismo, Fabián. Para iniciar te consulto, ¿qué debe tener en cuenta un productor asesor de seguros al momento de analizar la exposición a riesgo de una clínica o un centro de diagnóstico? Mira, es una muy buena pregunta porque muchas veces el productor nos puede dar muchos detalles que a veces en un formulario no sirven. Entonces yo siempre digo, mira, básicamente, además del tipo de centro, claramente no es lo mismo un centro de agudos, un gran hospital, un gran centro, que un centro de diagnóstico por imágenes. Primera cosa es ponernos en sintonía, o sea, qué es lo que vamos a asegurar. Y después, básicamente, yo te diría que el núcleo de las cotizaciones surge de dos cosas: la exposición a riesgo y la siniestralidad. La exposición a riesgo es, bueno, dame estadísticas. ¿Cuántas camas tiene? ¿Cuántas consultas tiene? ¿Cuántas cirugías? ¿Cuántas consultas por día? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos partos? Si tiene partos o no partos, para nosotros es importante porque es que obstetricia es una especialidad muy demandada. Eso en cuanto a lo que es la especialidad. Si bien tenemos formularios, el productor lo que no debiera hacer nunca es dejar un formulario y esperar que se lo complete, porque muchas veces se pierde una oportunidad. Claro, Entonces, está bien, llenalo, pero decime por lo menos estos datos. Y generalmente los productores que trabajan en Praxis Médica saben el núcleo de la cotización. sí, Que después, para emitir, yo puedo tener otros datos, la razón social, etcétera, pero el núcleo de la cotización sale de exposición, la exposición es estadística, y después, decime tu historia sinestral. ¿Tuviste juicios en los últimos 5 años? No interesa tanto el estado, el monto, sino, porque eso ya tenemos nosotros nuestro promedio, sabemos más o menos cuál es el promedio de las demandas, sino mínimo, ¿cuántos juicios tenés por año? ¿O cuántas mediaciones tuviste por año? Esto es muy probable que en los centros chicos de diagnóstico o los policonsultorios no tengan antecedentes, pero en una clínica grande de 80, 90, 100 camas, sería raro decir que los últimos 3 años no tuvieron ninguna mediación. Uno tiene que claro, decir, vamos a ver un poquito más profundo. claro, correcto. ¿Y en qué consiste el concepto de seguridad del paciente? Mira, el concepto de seguridad del paciente es un concepto relativamente nuevo que tiene 20 años, que nació en Estados Unidos a partir de un informe que hace la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el Instituto de Medicina, que juntó toda la evidencia que había para el año 2000 y que llegó a la conclusión que en ese país morían por accidentes durante la asistencia sanitaria entre 44.000 a 98.000 norteamericanos por año a consecuencias de accidentes médicos. Y el informe se llamó Errores Humanos. A partir de ahí, lo que se dieron cuenta es que la mayoría de estas cosas no era por malos profesionales, no era por malos médicos, sino porque el sistema es extremadamente complejo, los procesos no son ideales, las condiciones nunca son exactas y se producen, como cualquier industria de riesgo, daños. Entonces, a partir de ahí, se dejó de hablar tanto de mala praxis, digamos, y se empezó a hablar de cómo que existe, por supuesto, la mala praxis está tipificada en nuestro Código Penal, pero yo te puedo asegurar que la mayoría de juicios que tenemos en la compañía no son de malos profesionales, son de buenos profesionales que en algún momento cometen un error involuntario, pero que produce un daño grave, de ahí tiene juicio. Claro, Entonces, claro, correcto. Y son cosas culposas y a partir de ahí se empezó a trabajar en seguridad, un poco copiando industrias como la aviación, por ejemplo. O sea, que se hagan listados de verificación antes de operar, chequear que el paciente sea el paciente correcto, que tengamos todas las cosas por operar, que marquemos los medicamentos que son riesgosos. O sea, así fue avanzando todo este concepto de seguridad del paciente que tiene que ver básicamente con minimizar riesgos, minimizar la posibilidad de daño durante la asistencia sanitaria y a su vez en estimular la capacidad de todas las personas que trabajan en los hospitales y centros de poder estar atentos, vigilantes, de poder responder en tiempo y forma, de anticiparse a los problemas y de poder aprender cuando hay un error. claro, claro, correcto. ¿Y cuáles son las especialidades médicas más demandadas en Argentina? Mirá, siguen siendo las clásicas de siempre, los conocemos hace 25 años y siempre te voy a contestar lo mismo. Son las que tienen más posibilidad de daño. O sea, Ajá, y estas claramente son, en cuanto a frecuencia e intensidad, la obstetricia. O sea, que la obstetricia, para los que hacemos praxis médica, obliga a estar muy atentos porque, claro, son dos vidas, duplicás el riesgo de movida. O claro, sea,
la madre y el chico. La sociedad no está preparada para que las cosas salgan mal. Entonces nadie está preparado que a partir de un embarazo normal el chico después nazca con algún déficit neurológico, una parálisis cerebral, que hay un montón de causas que pueden explicarlas, pero cuando no hubo nada en el embarazo, dice, bueno, algo se hizo mal, y por eso vienen demandas millonarias, porque el daño, el costo a futuro de un chiquito que queda dañado, o de una mamá que tuvo un sangrado y tuvo que perder el útero, tal vez si no pueda reproducir más, bueno, Sí, son daños muy pesados. O sea, claro. obstetricia. Después tenés traumatología, que son daños menos frecuentes, menos intensos, pero muy frecuentes. Ajá, O sea, la gente tiene baja tolerancia a la incapacidad funcional. ajá. Entonces, ¿Eso cómo sería, por claro, ejemplo? ¿Qué vos sería tuviste un daño? vos tenés tu vida normal, te fracturaste. Sí, Uno, y vos querés volver a cómo estaba tu húmero, y no siempre se puede con la medicina. O sea, no sí, siempre. Entonces, cuando hay una complicación, la gente se banca menos eso. Entonces, los traumatólogos, aparte, es una especialidad de muchísima frecuencia, ¿no? claro, Y por supuesto, ¿por qué te digo las especialidades, todo lo que sea cirugía, todo lo que sea invasivo? Porque un mínimo error de un neurocirujano puede producir un daño permanente. claro. Y tal vez en otras especialidades, el consultorio externo, un pediatra, tiene más tiempo de ir corrigiendo. Puede equivocarse, pero ese error por ahí le da una segunda chance. En cambio, a un especialista de alta invasividad, probablemente no. Entonces ahí tenés un problema. Claro. Y desde el punto de vista de los montos promedio de las sentencias, ¿qué nos podés informar? Viste cómo es Argentina, con el tema inflacionario no hay precio de nada y tampoco el Claro, tema de las... Yo te dije, lo que te diga hoy dentro de un mes, pero lo que sí vemos es que claramente vos acá tenés, en Praxis Médica tenés dos cosas, esto es mundial, tenés una inflación, que es la inflación propia, pero también hay inflación de las demandas porque la tecnología cada vez es, o sea, vos tenés dos inflaciones, la inflación que tenemos en Argentina y la inflación que tiene tratar cosas con cosas más complejas. Esto hace que hoy el promedio, nosotros sacando los casos, en noble, ¿no? Sacando los casos, y creo que hay coincidencia entre las mayorías aseguradas, sacando los casos punta, que son los de obstetricia, donde podemos llegar a tener demanda de 100, 150 millones, el promedio nuestro a agosto 2022 es de 18 millones. ajá, Esto no, de demanda. Esto no quiere decir que los casos se terminen cerrando en esto. claro, Y esto nos lleva a reflexionar sobre el nivel de subaseguramiento que hay en general en todo el sector salud. Si vos fijate que vos sabés más que yo, el seguro automotor, una pregunta que les suelo hacer a los médicos, y se lo digo a los productores, es que hablen con los médicos. Dicen, ¿sabés cuánto te cubre tu seguro en caso de que vos choques a alguien, le produzcas un daño y te haga un juicio? Creo que está en más de 20 millones o... correcto. Bueno, son pocos los médicos que se aseguran por 20 millones. Ajá. ¿Cuál sería el monto promedio o la suma Yo, yo, asegurada creo, que- promedio? yo creo que hoy un médico obstetra tiene que tener un seguro de 15 millones mínimo. ¿Eh? Claro, Y un médico en actividad invasiva también está pensando en 10, 15 millones. ajá, Porque imagínate que el daño que puedes producir puede ser muy grande. Entonces uno no tiene que pensar en función de frecuencia, sino en su peor pérdida posible. ¿Qué pasa si un paciente mío queda con un daño irreversible de por vida? ¿Eso cuánto cuesta hoy? Y eso claro, es lo que tiene que pensar un médico. No, a mí no me va a pasar nunca, porque si no lo que tiene es un papel para entregar a las obras sociales. claro. O sea, Eso de a mí no me va a pasar nunca es la principal objeción que plantean los profesionales médicos. hay cierto sentido en algunos profesionales de vivir el seguro como una imposición, ¿no? O Ujú, sea, yo tengo que tener un seguro porque me lo exige la clínica o porque me lo exige la prepaga o el lugar donde yo trabajo. claro, El médico, entonces esto es un problema, porque el médico, como sabe, a veces hay una cierta especulación que hay que combatir, y esto es una responsabilidad de las clínicas fundamentalmente. Porque como el médico sabe muchas veces que en un juicio o en un acuerdo interviene el financiador, interviene la clínica y también tiene que intervenir él, sabe que en definitiva va a haber otra plata también. Entonces, no sé si se explica. sí, sí, Entonces, es decir, que en caso de juicio los demandados son no solamente los profesionales médicos exacto. intervinientes, sino también la institución y el demandante trata de involucrar a la mayor cantidad de actores posible. Este es un grave error, ¿no? Un grave error porque lo que vemos muchas veces es que no se pueden cerrar casos
porque nosotros aseguramos, por ejemplo, a clínicas muy importantes, que tenemos casos para cerrar, nosotros ponemos la totalidad de nuestra cobertura y el médico no colabora, su cobertura es muy baja, o no tiene, que no es el caso, o tiene compañías que no responden adecuadamente para ayudarte a cerrar el caso, porque el caso de praxis médica no es la defensa, es quien paga ante cosas como, bueno, se equivocaron del lado al operar, dio una dosis de medicamento exagerada y el paciente tuvo un daño, las cosas que ven. Entonces, cuando pasa eso, no tiene ningún sentido entrar en un proceso judicial que puede tardar 10 años, hay que juntar las partes y buscar cicatrizar las heridas para todos, porque para el profesional tampoco es bueno tener un error, no se lo perdona, no se lo disculpa, y cerrar con una compensación justa y rápida. Claro. Vos fijate que hoy una persona que hace una demanda entre primera instancia y segunda instancia está en un promedio de 10, 12, 14 años. Claro. Contra una compensación. Entonces, el seguro tiene un rol importante ahí. Claro, correcto. Y para cerrar, ¿cuál te parece a vos que es el nivel de conciencia aseguradora en profesionales médicos y en instituciones? En instituciones es muy alto porque son las más castigadas en general. Hoy es muy difícil pensar que una clínica con más de 50 camas no tenga de tanto en tanto un juicio que le pueda llevar un montón de dinero que lo podría haber solucionado con... O sea, las clínicas tienen que elegir un costo fijo, conocido, o un costo variable, impredecible, y entonces muchas veces es mejor tenerlo en el presupuesto. Entonces las clínicas tienen esta conciencia. Claro. Y a su vez exigen a los médicos. Los médicos, por supuesto que sí, ya son 20 años, vos sabés que Argentina es el país con más demanda de mala praxis de América Latina, probablemente. Nos vienen a estudiar de otros países a ver cómo, y de hecho Noble da soporte, vos sabés que Noble da soporte a otras aseguradoras para poder desarrollar esto que están empezando en otros países, como en Perú, Bolivia. Acá tenemos 30 años de historia y ya sabemos manejarnos y los médicos han ido adquiriendo. Yo sería injusto si dijeran no tienen conciencia aseguradora. Lo que no tienen conciencia es de sumas, menos en un ámbito tan... Y ahí el productor tiene un rol fundamental. Nosotros desde Noble semestralmente enviamos notas diciendo, mire, nosotros pensamos que para especialidades clínicas la suma asegurada recomendada en este momento, la última fue de 8 o 10 millones, para especialidades quirúrgicas 15, 18 millones, para obstetras si puede tener más de 20 mejor, y vamos manteniendo actualizado, porque son dos conciencias, conciencia de tener un seguro y conciencia de tener una suma adecuada y una compañía que responda al momento de tener que poner el dinero. Claro, correcto. Bien, Fabián Vítolo, director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañía de Seguros, muchas gracias por haber dialogado con nosotros. Gracias a vos, Aníbal, un gustazo. Nos vemos.